Verifica el sí en la Amén. pantalla. Amén. Dios les Amén. bendiga. Dios les bendiga a todos. Amén. Así que, hermano Joel, puedes saludar a la audiencia. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Joel Rivera. Soy junto al hermano Alfredo, administrador en teología bíblica. Y en esta ocasión queremos pensar un poco y reflexionar en el Sermón del Monte, por qué es importante para nosotros, por qué es necesario e importante que estemos reflexionando en las enseñanzas de Jesús y un pensamiento muy interesante en cuanto al paralelo que este sermón tiene con el monte Sinaí. Así que dejo la parte de la introducción, hermano Alfredito, que nos va a estar hablando un poquito sobre el Sermón del Monte. Hermano Alfredo. Amén. Así que saludamos nuevamente a las vidas que se conectan. Respondo al nombre de Alfredo Velázquez. Y en esta ocasión, pues, junto a mi hermano Joel, tenemos la bendición de poder estar a cargo de la página de teología bíblica. Intentamos de enfocarnos en temas teológicos, enseñanzas que conciernen a la escritura. Y de vez en cuando hacemos en vivo para poder compartir con ustedes. Y en esta ocasión queremos reflexionar un poco acerca del Sermón del Monte. Y antes de iniciar, quisiera hacer una oración para que sea el Señor glorificándose. Oramos. Padre bueno, Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad que nos da de poder estar aquí, Señor, junto a mi hermano Joel, las vidas, los amigos, los hermanos de la fe que se conectan. Te pedimos que tú seas glorificado y que podamos hacerle bendición a otros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, Joel, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del mensaje del Sermón del Monte. ¿Dónde se encuentra ese mensaje? En Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. No sé si el hermano Joel tenga su Biblia en mano o alguna manera de leer estos versículos. Mateo capítulo 5 es básicamente el capítulo más amplio, pero vamos a tocar solamente los primeros versos que vienen siendo los versículos de la bienaventuranza. Así que si el hermano Joel puede leer esos versos para iniciar. Claro, ¿hasta qué versículo? ¿Del 1 en adelante? ¿Hasta Sí, qué hasta versículo? que termine la bienaventuranza. Ok, voy a estar leyendo en la traducción de la Biblia de las Américas, dice así la palabra del Señor. Y cuando vio las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguen a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hasta ahí. Amén. Gracias, hermano Joel. Y estamos utilizando el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el más que abunda en cuanto al Sermón del Monte. Y es interesante que nosotros como iglesia reflexionemos acerca de la importancia de este sermón. Mayormente nosotros, los cristianos evangélicos, tendemos a leer la escritura muchas veces a la luz de Pablo, las epístolas, pero los evangelios como que somos un poquito como que no profundizamos en cuanto al evangelio. Y es interesante saber que los evangelios tienen una conexión bien amplia con el Antiguo Testamento. De hecho, los cuatro evangelios, especialmente los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, constantemente están haciendo referencia a citas directas del Antiguo Testamento y a alusiones y a ecos. Y es interesante que el Sermón del Monte no es la excepción. Comienza con un paralelismo del libro de Éxodo. El Torá o el Pentateuco, que abarca 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, usted va a encontrar básicamente lo que es la ley que se entrega en el monte Sinaí. Pero esta historia que se ve en el Pentateuco y a lo largo del Antiguo Testamento está bien conectada con el Sermón del Monte. Y quisiéramos entonces trasladarnos, digamos, al Éxodo. Vamos a iniciar del Éxodo.
En el Éxodo conocemos la historia del pueblo de Dios, Israel. Israel estaba en un tipo de cautiverio. Yo diría, y siempre lo menciono, es un cautiverio tanto físico, porque estaban en un pueblo, en una nación que no era suya, una tierra que no era suya, geográficamente hablando, se encontraban bajo la autoridad de Faraón y bajo la autoridad de los diferentes dioses que gobernaban Egipto. Falsos dioses, potestades, principados. Y esto causó que Israel estuviera limitado en cuanto a la verdadera adoración a Dios y limitado, digamos, en cuanto a las promesas de Dios. Israel se supone que estuviese, digamos, en rumbo a alcanzar ese pacto abrámico que se le había dado. Había un pacto abrámico donde la descendencia de Abraham iba a ser conformada por lo que conocemos como el pueblo de Israel, iba, digamos, a regir, iba a gobernar la nación, Israel iba a ser un pueblo de Dios, que iba a representar el nombre de Dios, iba a cumplir esa misión de Dios. Pero lo vemos a Israel cautivo. A Abraham se le habla de que la nación estaría 400 años. 400 años en cautiverio allá en Egipto, pero Israel aparentemente había excedido el tiempo. Y si no fuera que clamó, gimió, implora a Dios misericordia, una intervención, Dios no actuaba. Dios en su soberanía espera que Israel, digamos, entre en ese periodo de angustia para que clamen y Dios le envía un libertador, Moisés. Y Moisés para muchos es, digamos, una figura del profeta que en un tiempo específico habría de manifestarse. O sea, Moisés es esa figura de Jesucristo, es el tipo de profeta, de figura que señala a un rey, a un libertador, a un pastor venidero que había de venir. Entonces, vemos cómo Dios, avanzando un poco en esto del Éxodo, cómo Dios levanta a Moisés, lo utiliza como un libertador. Israel, en ese momento de angustia, comienza a ver la mano de Dios en prodigios, milagros, señales. Israel, que estaba cautivo en Egipto, es sacado fuera. Usted sabe la historia, en Éxodo 14, se abre el mar rojo, Moisés utiliza la autoridad, la vara, se abre el mar rojo y Moisés, el pueblo de Israel, junto con Moisés, que era su líder, pasan de Egipto al desierto. Miren el proceso, de Egipto cautivo al desierto. Primero fueron, ¿por qué? Por las aguas. Se dividen las aguas, cruzan y entran al desierto. En el desierto, ese lugar era un lugar temporero para que Israel llegara, digamos, al punto, al punto geográfico principal, que era la Canaán, la tierra que se le había prometido a Abraham. Pero en esa travesía del desierto, Dios le va a entregar la ley. Le va a entregar lo que conocemos como el pacto. Y es interesante porque esa historia del Éxodo está bien conectada con el nuevo. A veces pensamos que Dios salva a Israel en el Sinaí, o sea que Dios lo salvó cuando le entrega la ley y la ley era un medio de salvación. De hecho, diferentes posturas teológicas han afirmado que la ley era el medio para que Él se salvara, cosa que no es cierta. Y vemos en la Biblia que la ley fue un medio para, podemos decir, para que el pueblo fuera guiado en el desierto y más tarde cumpliese esa misión de Dios, que era representar a Dios correctamente delante de la nación. O sea, la ley nunca fue mala, no era para que el pueblo cayera, para que fuera condenado, para que el pueblo viviera con una opresión o con cargas mayores sino el Egipto. Al contrario, la ley era para que el pueblo fuera santo, justo, para que ahora el pueblo, digamos, viviese como sacerdote, representante de Dios delante de las naciones. Pero en la historia del Sinaí, en el Éxodo, el pueblo, digamos que tropieza con la ley. Y usted va leyendo la historia del Éxodo y a lo largo del Antiguo Testamento, y usted ve cómo Israel fracasa en cuanto a la misión. Cómo Israel, y ahí Moisés cae, ¿verdad?, envuelto en ese asunto, porque ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. O sea, no hubo ningún profeta, ningún juez, ningún rey, nadie que pudiese, digamos, cumplir a totalidad las demandas que Dios estaba dando, porque el pueblo tropezaba, aunque la ley quería ser un tipo de guianza, el pueblo tropezaba en la ley, se vendía el pecado hacia lo malo. Entonces, en el Sinaí, Dios, digamos, le da la ley para que el pueblo viva a esa altura, para que el pueblo ejerce ese papel. Usted lo puede encontrar en Éxodo 19, de sacerdote y más tarde de reyes, porque Israel era la nación que iba a representar a Dios. Eso es importante. Israel iba a ser la nación que va a representar, que tenía que representar a Dios delante de todos. Sin embargo, Israel, vemos la historia, especialmente desde Josué en adelante, que Israel fracasa. Por eso, no sé si el hermano Joel ha escuchado esto, pero muchos dicen que el libro de Josué es un libro de fracaso. Aunque vemos victoria cuando entra en la tierra prometida, pero hubieron muchos fracasos.
De hecho, los jueces es similar, fracaso tras fracaso. Se levantaba un juez, el pueblo por cierto periodo estaba, digamos, reinando exitosamente, se moría el juez, el pueblo hacía lo que bien le parecía. El pueblo decide tener un rey como las demás naciones, vemos que ni aún con rey físico visible, el pueblo se enderezaba. De hecho, eso estaba ya escrito en Deuteronomio, que el pueblo, aunque se le entregaran reyes, profetas, jueces, el pueblo se iba a inclinar hacia lo malo. Así que podemos decir que hacía falta una intervención. Hacía falta que surgiera ese representante de Israel, ese profeta que ya se había hablado en la ley, en Deuteronomio, que iba, digamos, a traer cumplimiento a la esencia de la ley. Y entre esta escena del Éxodo, donde se entrega la ley, van a transcurrir un cierto periodo hasta que llegamos al día del Señor. Digamos, en el día escatológico que Dios visita a su pueblo a través de Jesucristo, el Dios encarnado, visitando a su pueblo, a Israel, para darle sentido, digamos, a la ley, para darle cumplimiento a la Torá. Pero ¿cómo esto va a ocurrir? Digamos que el punto clave de partida va a ser el sermón del monte. Quisiera que el hermano Joel comience a abundar más respecto a esto. Bien, Alfredo, ¿me puedes pasar el host un momento? Quiero Claro que sí. mostrarle a la audiencia algo que es muy importante. Ya, creo que está. Ok. Bien, Dios le bendiga, amados hermanos. Alfredo dijo algo muy importante que en teología, en los libros de teología bíblica se habla bastante, esta idea de Jesús representando a Israel. Ahora, uno se preguntará, bueno, Romanos está lleno de referencias de Jesús representando la humanidad, en la cruz, en la crucifixión, llevando el pecado por todo, justificándonos por la fe. Eso es algo que creo que la audiencia ya está relacionado. Pero quizás sea un poquito nuevo este tema de que Jesús viene a representar a Israel en todo su ministerio. Ahora, para hablar de la ley y el sermón del monte, es importante que tomemos en cuenta esto como precedente, como contexto. Jesús en el capítulo 4, si tiene su Biblia, me puede acompañar y vamos a darle un buen uso de referencia. Jesús es llevado al desierto, ¿no? Antes de dar el sermón del monte, hay un gran paralelo entre el sermón del monte y Sinaí, y mucho de eso puede encontrar en el libro de Carmen Imes, Portando el nombre de Dios, está publicado por Publicaciones Querigma en español. Así como en el monte Sinaí hay una ley, hay algo que se está dando a la gente que ya pertenece al pacto, a la gente que ya es parte del pacto. Em, Así también en el Sermón del Monte también se da eso. Pero Israel no solamente recibió ley, sino que fue llevada por el desierto. Y en toda esa anécdota, en toda esa travesía en el desierto, Israel comete muchos fracasos. Ya sabemos con el tema de la comida, se paraban quejando a cada rato de que le faltaba comida, de que no era suficiente, de que estaban cansados de comer carne, estaban llenos de quejas, ¿no? Siendo que Dios había proveído con el tema de la comida. Después vino otra situación y estaban comenzando a tentar a Dios. Dios nos ha sacado de Egipto solamente para morir. ¿Acaso Dios no es fuerte? ¿Acaso Dios no es poderoso? Entonces Israel continúa tentando, probando a Dios. Israel fracasa en todo eso. Y en tercer lugar, que considero que es una de las cuestiones bastante serias, es que cuando Moisés sube al monte, allá a Sinaí, ¿qué sucede con Israel? Y Israel comienza a adorar a otro Mm. Dios. Entonces, son tres situaciones que ya las conocemos en la historia, pero cuando estamos leyendo la tentación de Jesús, quizás a veces no lo vemos tan claro como que hay una referencia a Israel. Entonces, bien, la premisa es esta. Jesús representa a Israel y donde Israel fracasa en el desierto, donde Israel fracasa, Jesús tiene victoria. Y empezamos con Mateo Amén. capítulo 4. Viene el Espíritu, lleva al desierto, hay 40 días en ayuno donde Jesús tiene hambre. Y en el capítulo 3 se acerca el tentador y le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces aquí ya tenemos la primera situación. Bien, Jesús responde y le dijo, está escrito. ¿Dónde está escrito esto? ¿Qué está Mm. citando Jesús en todo eso? Bueno, Jesús está citando, permítanme un momento abrir la referencia, Deuteronomio Deuteronomio. 8:3. Sí, ahorita vamos a ir a eso.
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Deuteronomio 8:3, vamos a leerlo también. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Aquí, en esta situación, Israel ha fracasado. No, a pesar de que Dios proveyó el pan a ellos, pan físico, pan que, según dice la Escritura, ninguno de ellos había probado. A pesar de eso, a pesar de que ellos recibieron, fracasaron. Jesús es Sí. tentado, viene la misma tentación, y en este caso Jesús tiene el poder para convertir las piedras en pan, pero Jesús dice, no, no cedió a la tentación, no cedió a Satanás, y aquí ya tenemos el primer triunfo, por así llamarlo. Entonces viene el diablo, lo lleva a la ciudad santa y le pone sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito, a sus ángeles mandará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Aquí Satanás está citando Salmo 91. Jesús responde, y en medio de esta tentación de poner a prueba a Dios, Jesús responde, escrito está. ¿Y qué es lo que está mencionando el Señor? Bien, vamos a abrir esta cita de acá. Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16. Entonces, el Señor responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no cede a tentar a Dios. Jesús no cede a probar a Dios. Ahora, en Deuteronomio 6:16 tenemos, no tentarás al Señor vuestro Dios como le tentasteis en Masá. Mm. Israel fracasa y tienta y pone a prueba a Dios. Deja de confiar en Dios. En cambio, Jesús entiende que él tiene que tener victoria en donde Israel va a fracasar. Entonces, no podemos hablar de que Jesús representa a Israel sin hablar de los paralelos que Jesús tiene con Israel. Ahora viene la tercera. Otra vez el diablo lo llevó a un alto muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le Mm. responde, vete Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Ahora, permítame un momento, quiero abrir una cita acá, pero creo que, a ver, permítame un momento. Vamos a ver si me permite abrir la cita. Aquí está, Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13 dice lo siguiente, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Entonces, la cuestión es esta. Israel fracasa en adorar solamente a Yahvé. En este caso, Jesús rechaza adorar cualquier cosa. Jesús cumple y triunfa donde Israel está fracasado. Entonces, realmente el Señor Jesús fue muchas cosas, pero ese es el contexto en el que Jesús viene a lo que ya tenemos acá como el Sermón del Monte. Entonces, la tentación de Jesús viene a ser un paralelo en el desierto que Israel pasa, en el desierto que Israel fracasa. Ahora llegamos al sermón y dice nuestra Biblia, subió el monte. Lo mismo que hizo Moisés. No, y es Moisés sube el monte. interesante, Joel, que la Biblia dice que Sí, Jesús tuvo 40 días y Israel estuvo 40 años en el desierto. O sea, desde que correcto. inicia, digamos, la escena de Jesús en el desierto, te está trayendo una conexión. Jesús fue Correcto. probado como Israel fue probado en el desierto. El punto es que a veces desconectamos, digamos, ese evento del Éxodo con el evento que estamos leyendo en los evangelios. Y hay una conexión clara. Correcto. Entonces, bien, siguiendo la continuidad de conexión, entonces recordamos un poquito la historia. Bueno, Israel pasa por el desierto y llega a un punto culminante en Sinai. En Sinaí, ¿qué sucede? Bueno, aparte de la rebelión, Moisés baja, Moisés recibe una ley, esta ley es importante, como Alfredo dice, la ley para el pueblo judío no tenía el propósito de justificarte o hacerte parte del pueblo. Recibís la ley porque sos el pueblo, sos Israel. Y Dios te ha sacado de Egipto. O sea, desde que salieron de Egipto experimentaron gracia. No, ellos no tuvieron que hacer alguna cosa para ganarse el favor de Dios. Hay gracia, Fueron hay favor de Dios. adoptados como hijos. Eso es bien Exacto. interesante.
A Exacto. través del pacto se convierten, digamos, en hijos de Yahvé, o sea, en hijos de Jehová. Y es Correcto, interesante correcto. porque a veces pensamos que Israel no era hijo del Señor. Y cuando Israel cruza de Egipto, pasa el mar rojo, que es también un tipo del bautismo, luego vemos que Dios lo llama como hijo, como primogénito. O sea, que hay una conexión clara. Correcto. Entonces, ahora, aquí hablando, siguiendo el tema de las conexiones. Llegamos, Moisés recibe la ley es importante para el pueblo, la ley le dice al pueblo, ahora que ha sido adoptado, cómo debe de vivir. Entonces, bueno, Moisés le habla a la nación, decidan. Aquí viene la cuestión de la responsabilidad. Decidan a quién van a servir, a Baal o al Señor. Bueno, hay un grupo de personas que decide servir al Señor y entiende que la ley que le ha dado, le viene a decir cómo deben de vivir. Entonces, hay una cuestión muy interesante. Hay una cuestión muy interesante. Aquí tenemos las bienaventuranzas, pero el Sermón del Monte no termina con las bienaventuranzas, sigue más adelante. Jesús cumple la ley y los profetas, hay bastante conexión con la ley, esta conexión creo que sigue durante todo el Evangelio, y comienza Jesús a hablar sobre la enseñanza. Oíste que fue dicho a los antepasados. Entonces, hay varios ejemplos, hay varias citas, y todas estas citas, por ejemplo, no matarás. ¿Dónde viene no matarás? Vamos a ver, ¿dónde viene no matarás? Viene de Éxodo y viene de Deuteronomio. Entonces, Jesús viene y cita la ley. Ahora, esta parte te la quiero dejar a ti, Alfredo. ¿Qué sucede cuando el Señor Jesús cita la ley? ¿Qué viene a hacer Jesús con la ley ahora? Yo diría que algo interesante, que lo hemos escuchado, es que Jesús se ubica en el punto, digamos, que él es el verdadero representante de Israel, que lo mencionamos ahorita, porque él puede darle cumplimiento a la ley. Él le da sentido a la ley. Recuerden que en este caso ocurrieron 400 años antes de entrar al Nuevo Testamento, que algunos lo denominan como años de silencio, que no creo que sea cierto, porque sí Dios habló, pero digamos que fue un periodo donde no pertenece al aspecto canónico, pero sí hay un aspecto histórico que sí concierne al Evangelio. Y en este periodo se levantan varios grupos, se forman lo que son los fariseos. Y los fariseos eran los representantes de la ley, juntamente con los saduceos, aunque era un grupo distinto religioso, pero tenían ese énfasis en la Torá. Y vemos otros grupos que también se levantaron, están en la historia, los esenios, etc. Pero lo interesante es que los fariseos se creían como los representantes de la ley. Y el pueblo miraba a los fariseos porque estos hombres cargaban la ley. Estaban, digamos, portando el nombre de Dios al pueblo. Pero era un pueblo que estaba, digamos, en lo superficial. Y ahora Jesús se está ubicando como el verdadero representante. No son los fariseos, porque ellos tenían una interpretación rígida de la ley, pero digamos la esencia de la ley la estaban pasando por alto. Entonces en el sermón del monte, Jesús le va a dar, digamos, el sentido verdadero de la ley. Y por eso usted va a ver que en el sermón del monte no es que Jesús está introduciendo cosas nuevas, sino que lo que Jesús está hablando es la esencia misma de la ley. Y usted va a ver escenas, versículos que parecen contradictorios, porque la ley te decía, mira, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús te dice que te den la mejilla, mira, volteate, dale, ponte la otra mejilla para que te dé. Porque la esencia de la ley era el amor al prójimo. Habían otras cosas que se estaban pasando por alto. Y había un contraste entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Y la ley en sí lo que quería, digamos, es unificar y mantener a un pueblo unido al pacto. Pero había una mentalidad errónea en cuanto a la ley. Yo creo que esta mentalidad se ha ido más, ha tenido más auge, por lo menos en nuestro tiempo. Nosotros como evangélicos, y yo diría también, lo digo en cierto sentido con cautela, porque me considero dispensacionalista. Creo que Dios tiene administración. Creo que Dios trabaja a través de dispensación o administración de los tiempos. Eso está en la Biblia, está en Efesios. Pero el dispensacionalismo clásico, que fue lo que mayormente adoptó el movimiento evangélico, decía que había que, digamos, en el mensaje de Jesús y hasta la iglesia, se estaba introduciendo lo que era la gracia. Y básicamente la gracia, digamos, dejaba como que atrás el Antiguo Testamento. En un sentido era así. Era como si fuese algo totalmente nuevo. Y lo que hacía esta idea, Joel, es que traía descontinuidad. Es decir, no reconciliaba tanto la ley con la gracia.
Y no es una idea que viene solo del dispensacionalismo clásico. De hecho, Lutero hace mucho contraste entre la ley y la gracia. John Bunyan, el escritor de Progreso Peregrino. Muchos autores hicieron ese contraste entre la ley y la gracia. Y algunos se fueron al extremo, como si la ley fuera algo totalmente malo, que Dios tiene que cambiar por algo totalmente nuevo. Y por eso que muchas veces cuando se lee el Sermón del Monte, se ve como si fuese algo nuevo. Y lo que Jesús está enseñando no es algo nuevo, era algo corriente. Por eso Jesús utiliza figuras del Antiguo Testamento. El Sermón del Monte está lleno de versículos, alusiones y citas del Antiguo Testamento, y también está lleno de un contexto histórico, porque Jesús hace referencia al que te pone una carga, mira, no le corres una milla, córrele dos. Todo eso tiene que ver con contexto romano, o sea, hay muchas referencias. Lo que Jesús quiere hacer, digamos, en este Sermón del Monte, es presentar lo que es la verdadera ética del reino. ¿Cuál reino? Bueno, ahí vamos a conectar con lo que ahorita estábamos hablando en el Éxodo. Vimos la conexión clara del Éxodo, el Antiguo Testamento, y estamos viendo una referencia en el Nuevo Testamento de otro Éxodo. Y esto es lo que muchos autores, escritores han denominado como un nuevo Éxodo. Y a lo largo de la Biblia han habido muchos nuevos Éxodos. Es decir, el Éxodo no es un evento exclusivo para el Pentateuco. Usted puede leer, digamos, los profetas. Usted va a ver cómo Daniel, Jeremías, Ezequiel, Isaías especialmente, están presentando un nuevo Éxodo. Cuando Israel sale de Babilonia a Jerusalén a través de, digamos, de esa reconstrucción del segundo templo, etc. Así que la Biblia va presentando diferentes éxodos. Pero llegamos al punto culminal, donde Jesús se ubica en la historia. Y ese nuevo éxodo no va a ser distinto a los otros. Porque aunque los otros fueron éxodos donde Dios sí libertó, pero al final, ¿qué vemos? Fracaso, caída. Pero en este nuevo éxodo, que lo estamos viendo desde el desierto, y se está, digamos, ampliando en el Sermón del Monte, Jesús va a traer victoria. Y ahí es donde vamos a entrelazarnos con la historia de la cruz. Pero yo creo que es muy difícil que entendamos la historia de la cruz si no entendemos el mensaje del monte. Esta reflexión que concierne a la iglesia, la ética de cómo se debe vivir, va a tener mucho que ver con el mensaje de la cruz. De hecho, cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta que Jesús en la cruz fue acusado obviamente como culpable. Pero lo que Jesús estaba diciendo en el Sermón del Monte a lo largo del evangelio era bien contradictorio con el mensaje de la sociedad de aquel tiempo. Jesús básicamente trastornó su entorno porque Jesús le estaba dando cumplimiento a la ley en la práctica. Y por eso que los fariseos lo estaban viendo como culpable, porque creían que Jesús estaba en un cierto sentido como transversando la ley en el asunto del sábado, en el asunto del templo, pero Jesús le estaba dando verdadero cumplimiento. Así que el hermano Joel puede abundar más acerca de ese asunto. Bien, entonces, bien, si nosotros decimos, y yo creo que es el modelo de toda nuestra reflexión teológica, es Jesús. Entonces, si nosotros Amén. decimos que Jesús viene y cumple la ley, y Él da la enseñanza del Sermón del Monte, y a través del Sermón del Monte nos muestra, y pongan mucha atención, porque la verdad que este Facebook Live más que todo para reflexionar en la forma en la que vivimos. El Sermón del Monte, para muchas personas tienen diferentes opiniones. Para algunos es un modelo muy exagerado de cómo uno debe vivir. Solamente son quizás enseñanzas que nadie pueda cumplir. Es una hipérbole, algunos dicen. Pero pensemos en esto. Si la ley para el pueblo de Israel, ya quedamos en claro que la ley es buena. Si la ley muestra al pueblo de Israel cómo deberían de vivir, entonces el Sermón del Monte muestra a este nuevo Israel, somos un nuevo Israel por estar en Cristo, que es el representante. Entonces, el Sermón del Monte nos muestra a nosotros cómo nosotros debemos de vivir. Y ese es el punto. El Sermón del Monte, las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús es la vida ejemplar. Jesús nos ha mostrado que en Él, en su vida, en sus obras, debemos de vivir en esta ética del reino, en el reino de Dios. Porque hay una cuestión, y hablaste bastante sobre el dispensacionalismo clásico, De rígido, hecho, perdona que te interrumpa, sí, pero me recordé de algo. El dispensacionalismo clásico, Schaffer, dice que sí, el reino, ese mensaje del Sermón del Monte, era solo para Israel. Y que digamos que en esta dispensación de gracia, el Sermón del Monte no aplica para nosotros. Fue algo que fue para Israel. Imagínense a qué punto llegó el dispensacionalismo clásico. Por eso, si ustedes se fijan, lo que queremos traer es cierta continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. correcto. Entonces, pensemos en esto. Cuando hablamos del reino, cuando hablamos del reino de Dios, hay un aspecto que no comparto con el dispensacionalismo clásico, y es que todo lo que tiene que ver con el reino de Dios tiene que ver con el futuro. No hay nada en el presente para el dispensacionalismo clásico, no hay nada en el presente.
Ahora, yo creo que sí hay algo para el presente. Yo creo que el Sermón del Monte nos muestra cómo podemos manifestar el reino de Dios en esta tierra. A ver, si echar fuera demonios, sanar a los enfermos, es una muestra del poder de Dios, es una muestra de que el reino de Dios ha llegado. No solamente eso es una muestra de que el reino de Dios ha llegado, también las vidas transformadas de aquellas personas que han entrado al nuevo pacto, que han entrado al verdadero Israel, que han entrado al pueblo de Dios, Mm, deben de reflejar esto. Ahora quiero un momentito compartir mi pantalla y mostrarles esto. Bien, entonces más adelante tenemos la bienaventuranza. Tenemos cosas que nos están mostrando de que las personas que son parte del reino de Dios van a recibir cosas de parte del Señor. Y cosas wow, que tienen que ver con el reino. gloria a Dios. Cuestiones que tienen que ver con el reino. Entonces, el reino de Dios es un tema muy importante en Mateo y también es un tema muy importante para nosotros. Entonces, pensemos en esto para ir atravesando un poquito. Lo que Jesús nos está mostrando en estas enseñanzas, la enseñanza sobre odiar, la enseñanza sobre la ley, la enseñanza sobre el adulterio, la enseñanza sobre el juramento, la enseñanza sobre la venganza, sobre el amor y la verdadera recompensa, yo creo que más adelante se otras cosas. Todo esto nos está mostrando algo muy importante, amado hermano. Y es que el Sermón del Monte y la enseñanza del Sermón del Monte se nos ha dado a nosotros con el propósito de que nosotros vivamos de tal forma que representemos este reino de Dios. O sea, Mm, la iglesia, los cristianos, tenemos la misión de reflejar que este reino es real, que este reino ha transformado nuestra vida y que este éxodo, así como mencionó Alfredo, que lleva a una tierra nueva de leche y miel, así también esto va a terminar un día. Y un Joel, pero día, una pregunta, perdón que te sí, interrumpa de dale. nuevo, pero ¿cómo es posible que el reino esté presente si siempre se nos ha enseñado que es futuro, que es un reino milenario? Entonces, ¿cómo tú puedes reconciliar eso de que Jesús le está presentando el reino a Israel, al mundo, digamos, en cierto sentido, o la iglesia te va a hacer eso, si siempre se nos ha dicho que el reino es un aspecto futuro, lo mismo en Apocalipsis 20? Entonces, ¿cómo tú reconcilias esa idea de que la iglesia tiene que representar o representante del reino de Dios? Bueno, la cuestión es que la misión no ha terminado y nosotros podemos ver las enseñanzas de Jesús y la misión y parte de este tema del reino es que hay personas que deben de ser parte del reino. Entonces, hay una tensión, que ya muchas personas lo conocen, entre el ya y todavía no. El Antiguo Testamento habla de algunos aspectos del reino, aspectos literales, ¿sí? Quizás a algunas personas no les gusta la palabra literal ahora. Hay algunos aspectos literales que todavía no hemos visto, hay algunas cuestiones que están relacionadas al reino que todavía no hemos visto, entonces en ese sentido sí hay aspectos futuros del reino, pero también hay cuestiones presentes del reino que sí las estamos viendo, que es como la iglesia. La iglesia es algo presente, la salvación es algo presente, las buenas nuevas es algo presente, el evangelio es algo presente, la victoria, oiga muy bien, la victoria de la cruz sobre las fuerzas del mal, sobre los principados y Wow, potestades, sobre el reino mesiánico. Es algo presente. Eso es wow. algo que se cumplió en la cruz y hasta hoy se sigue cumpliendo. Porque a través de Mm, Cristo, a través del el reino de Dios viene y va triunfando sobre las potestades. Entonces, si alguien me dice, bueno, todo lo del reino de Dios es en el futuro, bueno, en verdad hay una batalla cósmica en el futuro, Alfredo, pero nadie claro, me puede decir a mí que no hay una batalla cósmica ahorita, que claro no que hay sí. una batalla Estaba presente. contra principados, contra huestes de maldad. Y para algunas personas quizás piensan, no, esto es de carismático, de atar nudos proféticos. No, no, no. Todo tiene que ver con el reino de Dios. Todo tiene que ver con ganar almas para el reino de Dios. Y en Hay esa un mundo ética invisible. hay un mundo invisible. En toda esa ética del reino, amado hermano, quiero mostrarle y tomar presente que esto es real. Esto es en serio, no es un juego. Lo que Jesús ha hecho por nosotros es algo real y debemos de reflexionar y pensar en las enseñanzas de Jesús, más que las enseñanzas de una persona. Nosotros estamos enseñando acá y tomamos en cuenta que lo que puede enseñar una persona es importante, pero sobre todo yo siempre he tomado en cuenta que antes de escuchar la enseñanza de cualquier otra persona, hay que tomar un momento para escuchar a Jesús Claro. y lo que Jesús tiene que decir sobre eso. Así que por esa parte, yo aterrizo, Alfredito, quizás
podemos tener una sección de recomendación bibliográfica porque hay Perfecto. algunas personas que dicen, bueno, ¿y cómo ustedes entendieron todo eso? ¿Cómo es que vieron todos esos paralelos? No vamos a decir que vino un ángel y nos mostró todo eso, no, aprendimos con personas. Te cedo el Amén. Eso, espacio de eso es recomendación. correcto. No, y algo, quizá la base para uno tener esa continuidad es entender un poco de aspectos de teología bíblica. Yo sé que a veces estos términos, teología, esto asusta, pero la teología bíblica lo que hace es eso, es unificar la historia de la Biblia. Es una sola historia, es un solo pueblo, una sola familia, etc. Por eso es que vemos un nuevo Éxodo en el Nuevo Testamento. Es la misma esencia del Éxodo del Antiguo, solo que ahora se está dando con Jesús al frente. Por eso es que nosotros como iglesia nos encontramos en un nuevo Éxodo, nos encontramos. Y es como mencionaba ahorita el hermano Joel, estamos en esa tensión del ya todavía no. Creemos que el reino ahora mismo está avanzando, pero no se ha consumado. Pero como el reino está avanzando, pues tenemos que encarnar el sermón del monte. Tenemos que esa ética sea la parte de nosotros. La iglesia debe representar a Jesús, que era la misma misión que tenía Israel, representar a Jehová o a Yahvé. Entonces, en este sentido, la iglesia está encarnando el sermón del monte para poder representar a Jesús correctamente. Y si la iglesia representa a Jesús correctamente, el evangelio, mira, va a alcanzar a las naciones. No se puede predicar el evangelio, digamos, al mundo, a los confines de la tierra, si no estamos encarnando la historia de Jesús. A veces creemos que son métodos, que son ciertos, digamos, aprender cierta metodología para ser efectivo en el evangelio. Y esto es simple. Jesús dio el modelo en el Sermón del Monte y lo va ampliando a lo largo del evangelio. Y Pablo se encarga, aunque usted no lo crea, de hacer teología con eso. Por eso, en esta hora, aunque no hemos mencionado algunos términos, pero estamos haciendo teología, porque estamos viendo la historia de Dios desde ambos marcos, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y quizás esta historia puede terminar mostrándonos que Jesús ha iniciado un nuevo éxodo y que ese nuevo éxodo se está viendo en sus enseñanzas y que esas enseñanzas se cumplen, se pueden practicar en lo que conforma al pueblo de Dios, que es la iglesia. Así que, de igual manera, culmino mi parte. Acuérdese que estamos en un proceso, mira, de aprendizaje. Hemos hecho alguna referencia de algunos libros, quizás, etcétera. Joel va a abundar un poco acerca más de esto, pero lo importante es que estemos siempre dispuestos a aprender. Así que cedo la parte a Joel para que él recomiende algunos libros y así pues la audiencia, ¿verdad?, pueda adquirirlo, edificarse para la gloria de Dios. Bueno, esa parte te la iba a dejar así, Alfredo, porque yo no tengo el Amén. libro de los principales, el de la ley, Voy a... Señor. Yo creo que el Yo de los ahora mismo libros lo que tengo en manos es este. es El ese de mismo, Common mira, Knife, el que tengo en te manos, voy, sí. Yo se lo regalé a mi esposa. Este libro es buenísimo. Está en español, en inglés. Originalmente se escribió creo que en el 2019, pero ahora en el 2022 se tradujo a español. Es uno de los más que recomiendo. ¿Qué más recomiendo? El Mundo Invisible de Michael Heiser, un libro fenomenal en aspectos de teología bíblica. Hay otro libro, Scott McKnight tiene un comentario acerca del Sermón del Monte. Es de la serie de Contando la Historia de Dios, es en inglés, pero usted puede traducir todos estos libros, así que hay mucha literatura. La recomendación quizás principal es indagar un poco en aspectos de teología bíblica y sobre todo no tener temor en estudiar el Antiguo Testamento. Y cuando usted estudia el Antiguo Testamento, mira, vaya al Nuevo Testamento, haga conexión y vea cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. Todo esto le va a ayudar a entender la idea que hemos traído, que son ideas bíblicas, pero que muchas veces pasamos por alto. amén. Un libro más, por si acaso, igual de Sí, Michael Heiser, está en Software Bíblico Logos, se llama Sobrenatural, es un libro más breve, más pequeño, sí, pero yo comencé a entender este tema de los paralelos del nuevo igual Éxodo yo. y de todo esto con Sobrenatural. Ese fue el libro con el que uno empieza. Y mire, yo no le mostré el libro, cuando yo le mostré los paralelos, yo nada más le mostré la Biblia. Biblia, referencia, cita, nada más. Pero es que uno de primas a primero uno no lo ve, uno está leyendo y no ve las referencias, a veces uno no ve los marcos de referencia, entonces ahí es donde uno necesita, mira, aquí hay una referencia, léete esto, entonces uno va aprendiendo a hacer conexiones, eso no se aprende por una revelación directa del cielo, eso es Amén. un trabajo. Así que damos gracias, ¿verdad? A la vida, hermano, la fe, amigos que se conectaron. Gracias, Joel, Amén. por siempre compartir con nosotros. Y los que nos siguen en la Claro que página de sí. Teología Bíblica, pueden seguirla. Constantemente compartimos material. Tenemos algún material extra en la página web, teologiabiblica77.com. Así que, con toda libertad, puedes compartir un estudio, esperando que sea bendición a otros. Así que, despedimos en esta ocasión y saludamos nuevamente a todos. Que Dios les bendiga de manera especial. Amén. Dios les bendiga a todos, que tengan un buen día. Bendiciones.